Bienvenido de nuevo, David de Fox. Es un placer Gracias. volver a tenerte aquí en Mundo Mamut. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, en esta campaña 2020 tenemos un cartucho grip remoto con algunas actualizaciones y vamos a ver cómo ajustar los sistemas remoto tanto con lógicas push to lock, que eran las ofrecidas hasta ahora desde que nació el cartucho grip en 2017, 2018, 2019. Este 2020 ofrecemos también la lógica remoto push to unlock. Vamos a ajustarlo y vamos a ver todos sus trucos. Genial, pues muchas gracias. Pues estamos deseando verlo. Estamos aquí con nuestra horquilla con cartucho grip y antes de hacer los ajustes tanto de los sistemas pulsar para bloquear push to lock como pulsar para desbloquear push to unlock, vamos a ver unas pequeñas diferencias en horquillas y en cartuchos grip que no tengan sistema remoto. Hemos extraído un cartucho exactamente igual al que lleva nuestra bici pero sin sistema remoto. Si quisiéramos hacer el cambio a sistema remoto y no lo tuviéramos, no es tan sencillo como quitar este dial azul e instalar uno de los dos kits remotos, ya que habría que sustituir el top cap completo. ¿Por qué? Es muy sencillo de ver. Vamos a retirar nuestros diales manuales y vamos a ver cómo esta varilla, que es de color aluminio, es muy diferente a esta que es de color negro, también por longitud. Si queremos hacer la transformación al sistema remoto tendremos que cambiar toda esta pieza completa, que habrá que hacerlo en un servicio técnico autorizado o en cualquier tienda Mamut. Una vez que tengamos el cartucho preparado con sistema remoto, entonces ya sí que podremos instalar cualquiera de los dos sistemas remotos con la lógica push to lock, pulsar para bloquear, o push to unlock, pulsar para desbloquear. Indistintamente, cualquiera de las dos lógicas las podremos instalar en nuestro cartucho grip 2020 una vez que lo tengamos preparado. Una vez que lo tengamos preparado también hay que decir que podremos instalar nuestro mando de 2 posiciones o bien cualquiera de 3 posiciones que también existen en el mercado, aunque no son de la marca Fox. Para hacer el ajuste, en primer lugar, vamos a ir quitando el kit, quitaremos el cable y desmontaremos el kit con este tornillo superior. Tirando hacia arriba nos saldrá el kit con su muelle. Con el kit retirado vamos a comprobar lo primero que la horquilla bloquea perfectamente, tanto sea push to lock, pulsar para bloquear, como push to unlock, pulsar para desbloquear. La varilla de la compresión la giraremos al sentido horario hasta su tope, ayudándonos del propio dial, y comprobaremos de que la horquilla está perfectamente bloqueada. Si giramos al sentido contrario, veremos cómo se ha desbloqueado. Ya está lista para instalar el kit. El primer paso para instalar nuestro kit remoto, en este caso va a ser push to unlock, pulsar para desbloquear, en nuestro cartucho grip, va a ser bloquear la horquilla. En los dos kits remotos, tanto push to lock como push to unlock, vamos a partir de la base con la horquilla bloqueada, así que con el propio dial giraremos y nos aseguraremos de que la horquilla está bien bloqueada. El siguiente paso es poner el muelle en nuestro dial, solo tiene una posición, no hay modo de equivocarse, y pondremos un poquito de grasa repelente al agua, ya que esta zona está expuesta a que pueda entrar un poquito de agua, pues lo protegeremos. El siguiente paso será poner el muelle en la pieza negra y haremos coincidir el tornillo del apriete del cable con este puntito que está más cercano a la salida del cable. Una vez lo tengamos preparado, nos dirigiremos a la horquilla y pondremos esta flecha de aquí en la orientación donde querramos la salida final del cable. Atornillaremos, encajaremos el dial azul, atornillaremos, dejando más o menos unas 2 o 3 vueltas libres, ya que el siguiente paso es precargar el muelle. Levantaremos la pieza negra y girándola al sentido horario 270 grados, que será justo para dejar la salida del cable en la dirección de la flecha, en la posición de la flecha que hemos indicado, y terminaremos de apretar el sistema. Así ya tendremos ajustado nuestro sistema grip push to unlock. Con el sistema ajustado únicamente nos falta conectar el cable. En los sistemas push to unlock del grip es muy sencillo, no hay que hacer nada en el mando, simplemente pasaremos nuestro cable, nos encargaremos de que todo esté muy bien encajado y
Tensando fuerte, apretaremos. Cortaremos el cable restante. Le pondremos un terminal. Y solo nos faltará comprobar que ha quedado perfectamente ajustado. Ya hemos visto cómo hacer el ajuste de los sistemas Grip 2020 Push to Unlock, pulsar para desbloquear la horquilla. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a instalar un kit remoto Push to Lock, pulsar para bloquear. Hemos dicho que en nuestros cartuchos 2020 Grip remotos, simplemente cambiando el kit remoto, las piececitas superiores, lo convertiremos, cambiaremos la lógica. Aquí tenéis que tener mucha atención, ya que si como en esta bici usáis un mando para bloquear y desbloquear horquilla y amortiguador al mismo tiempo, ambos productos, ambas suspensiones tendrán que tener la misma lógica. Al igual que en la lógica anterior, partiremos de la horquilla totalmente bloqueada, nos ayudaremos con el dial azul y bloquearemos totalmente la horquilla. Ahora deberemos colocar el muelle en nuestro dial azul, que solo tiene una posición, pondremos un poquito de grasa al igual que anteriormente y alinearemos el tornillo del apriete del cable con este puntito que está más cercano a la salida del cable. El siguiente paso será alinear esta flecha a la orientación de la salida del cable que vayamos a tener definitivamente. Colocamos el dial azul en la varilla, nuestro tornillo central, lo atornillaremos dejando unas 3 vueltas libres. Ahora es el momento de ajustar el sistema. Levantaremos el kit remoto y al sentido antihorario lo giraremos 270 grados, dejando la salida del cable en la orientación de la flecha inicial. Terminaremos de apretar el tornillo central y ya tendremos ajustado nuestro sistema. El primer paso para la conexión del cable en nuestro sistema remoto Push to Lock Grip 2020 será pulsar el mando remoto, dejarlo en la posición de bloqueo. El segundo paso será bloquear la horquilla, que al mismo tiempo estaremos precargando el muelle. Con un poquito de habilidad y sujetándolo, aquí lo tenemos en la posición bloqueada y con el muelle precargado. Y el tercer paso para la conexión del cable en nuestro sistema Push to Lock, agradeceremos la ayuda de una persona que nos esté sujetando el dial con precargado. Bien conectado todo, nos aseguraremos de que la funda esté perfectamente en su sitio. Y ya tendremos ajustado nuestro sistema. Cortaremos el cable como siempre. Le pondremos un terminal. Y comprobaremos que nuestro sistema retrocede perfectamente. Si no llegara a bloquear del todo, tendríamos que terminar de hacer un ajuste fino con el tensor de la salida del cable y lo tendríamos perfectamente ajustado. Con esto hemos terminado, esperamos que os haya sido interesante y os haya gustado nuestro vídeo. Gracias a todos.